Bienvenidos al último video tutorial de la práctica de la unidad número 5. En este caso trabajaremos el teorema de Stokes y de Gauss. Realizaremos los ejercicios 5.64 y 5.65. Del ejercicio 5.64 seleccione el número 3 y el número 5. El ejercicio 5.64.3 dice calcular un integral f diferencial de R sobre la curva C, donde nos da un campo vectorial y la curva C es la intersección de un paraboloide y un cilindro, ¿sí? Un cilindro desplazado como el que hemos venido trabajando. Considera el sentido de circulación de modo que la superficie del paraboloide limitada por el cono tenga orientación n sub 0, o sea, el versor normal a la superficie escalar el versor K mayor que 0, o sea que para orientar la superficie voy a utilizar eso y para orientar la curva contorno voy a utilizar la regla de la mano derecha. Entonces vamos a tener que si n por K, n sub 0 por K nos tiene que dar mayor que 0, eso nos está indicando que es un flujo en este caso entrante a la superficie y el sentido en cómo voy a girar en esa curva de intersección va a ser el sentido de la regla de la mano derecha, ¿sí? Mis dedos van a indicar el sentido sobre el cual me voy a mover sobre la curva C. El dedo apunta hacia el interior porque estoy calculando el flujo entrante. Para calcular ese flujo, como tengo una superficie delimitada por una curva cerrada, esa superficie es la parte del paraboloide que queda dentro del cilindro, voy a utilizar el teorema de Stokes. Ese teorema de Stokes me vincula una integral curvilínea con una integral de superficie. Esa integral de superficie, como habrán visto ustedes, yo puedo, para poderla calcular, transformarla, parametrizar, escribir de otra forma esa superficie S en función de parámetros U y D, o sea que voy a poder escribir una fórmula de cálculo para poderla calcular. Entonces, en este caso, yo lo primero que tengo que hacer siempre cuando identifico que es teorema de Stokes el que yo voy a tener que utilizar para decidir si voy a trabajar sobre la superficie o sobre la curva, si voy a trabajar con un integral de curvilínea o un integral de superficie, voy a tener que calcular el rotor de F, del campo vectorial. ¿Por qué? Porque si ese rotor del campo vectorial, que en algunos casos nos da 0, ya directamente esa integral es 0. ¿Sí? Entonces nos estamos ahorrando mucho trabajo previo. Entonces lo primero que hacemos es calcular ese rotor. Ya habrán visto que la fórmula de cálculo para calcular el rotor es el producto vectorial entre el operador nabla y el campo vectorial. Escribimos ahí el determinante, ahí desarrollado en forma genérica nos da cuáles son las derivadas parciales que voy a tener que hacer para poder obtener cada una de las tres componentes de ese vector que es el rotor del campo vectorial. Lo calculo y en este caso nos da el vector 00x. Una vez que tengo calculado ese rotor, como no nos da 0, ahí sí vamos a tener que definir de qué manera vamos a calcular, si vamos a trabajar con la curva o con la superficie. En este sentido, la curva de intersección puede llegar a resultar compleja. Las integrales que quedan para poder calcularlo por medio de integral curvilínea, resulta más cómodo, más fácil los cálculos, hacerlo con una integral de superficie. Entonces, si decidimos por este camino, lo próximo que tenemos que calcular es el vector normal R de U vectorial R de B. Parametrizamos la parte del paraboloide dentro del cilindro
En este caso, como el cilindro estaba desplazado, acá volví a hacer un dibujo, un esquema sobre cómo la variación de B entre 0 y pi, que ya lo hemos analizado, y U, que van a ser los radios de ese paraboloide que queda dentro del cilindro. Nos queda el R de V, hago el producto vectorial R de U vectorial R de B, analizamos bien los cálculos para que nos dé bien. El rotor lo ponemos en función de la parametrización de la superficie. Hacemos el producto escalar del rotor y el vector normal y nos queda en este caso u cuadrado más coseno de b. Una vez que tenemos ese producto escalar, calculamos, reemplazamos en la fórmula de cálculo, ¿sí? Y en este caso nos da 0 los cálculos de esa integral y nos está dando como significado físico que no existe circulación ni flujo, circulación por la curva ni flujo a través de la superficie para este ejercicio. El ejercicio 564.5 similar nos pide calcular la circulación, o sea, la integral curvilínea sobre una curva, nos da el campo vectorial, la curva es la curva intersección entre un plano y los planos coordenados, y nos pide indicar gráficamente la orientación que ha elegido para recorrer la curva. Entonces ahí tengo hecha la representación del plano, y están dibujadas las 3 trazas correspondiente a esa intersección de ese plano con los 3 planos coordenados. Esa es la curva C, formada por estas 3 trazas. Entonces está el sentido, está indicado el sentido de circulación, que es el sentido de antihorario, como voy a recorrer esa curva. Por el teorema de Stokes, tengo una región, una superficie delimitada por una curva cerrada, entonces voy a poder aplicar el teorema de Stokes, y lo voy a poder calcular ya sea por la integral curvilínea o por la integral de superficie. Si yo lo hiciera por una integral de curvilínea, como la curva C está formada por 3 tramos, C1, C2, C3, como lo quiera llamar, voy a tener que calcular para poder obtener el resultado, voy a tener que calcular 3 integrales curvilíneas y después sumar. En cambio, yo si trabajo con la segunda parte de mi teorema, con la integral de superficie, solamente me queda que calcule el rotor de ese campo vectorial y el vector R de U vectorial R de B, que es mucho más sencillo. Calculamos entonces el rotor, ¿sí? Calculamos dado ese campo vectorial, nos calculamos primero el rotor, que nos dio el vector nulo, significa entonces que esa integral, eso es lo que les decía en el ejercicio anterior, que si lo primero que tenemos que hacer es calcular el rotor, porque si ese rotor nos da 0, significa que cualquiera de las dos integrales que calculemos nos va a dar 0. También la interpretación física, que no existe ni circulación ni flujo a través de la superficie. Por último, vamos a trabajar con los ejercicios 565. Vamos a hacer el 1 y el 4, que ya estos son correspondientes al teorema de Gauss, porque nos va a pedir calcular el flujo total que saliente o entrante a un sólido. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 565.1 dice calcular el flujo saliente del campo vectorial B a través del contorno del recinto sólido, y tenemos un recinto delimitado por un cilindro, por una región delimitada por un cilindro, por X mayor o igual que 0, es una región del espacio delimitado por los planos coordenados, y el Z entre 0 y 1. Entonces, si
nos recordamos lo realizado en el video anterior, si queríamos calcular el flujo total y lo hacíamos con una integral de superficie calculando el flujo que saliente de cada una de esas caras de ese sólido, íbamos a tener que calcular en este caso la superior, la inferior, los dos laterales y todo el contorno del frente del borde del cilindro, o sea, serían 5 integrales de superficie, 5 flujos. Sumarlo y ese sería el flujo total saliente. Trabajando con el teorema de Gauss nos vincula una integral de superficie, ¿sí? Una integral de superficie con una integral triple, una integral de volumen. Dentro de esa integral de volumen, lo único que tenemos que calcular previamente es la divergencia, es un operador que es un escalar, la divergencia del campo vectorial. Entonces, en este caso va a resultar mucho más fácil escribir el recinto de integración de ese recinto B, calcular la divergencia y calcular ese flujo total a través de una integral triple. Entonces tenemos el campo vectorial B, calculamos su divergencia como la suma de las derivadas parciales de cada uno de los campos escalares que lo forman, primero con respecto a X, la segunda derivada con respecto a Y, la segunda componente, y más la derivada de R, que es la tercer componente del campo vectorial con respecto a Z. Eso nos da un escalar, que es la divergencia del campo vectorial B. Una vez que tenemos eso, vamos a escribir el recinto sólido que teníamos, lo vamos a hacer en coordenadas, en cambio de variable, coordenadas cilíndricas, las coordenadas cilíndricas que habíamos trabajado en la primera parte con integrales múltiples, y para plantear todo el recinto S en el primer octante entre z igual a 0 y 1, vamos a tener ρ entre 0 y 2, θ entre 0 y pi sobre 2 y z entre 0 y 1. Y el jacobiano ρ. Pasando directamente ese recinto de integración, calculando la integral triple de la divergencia del campo B, que era el 18, el jacobiano, y de los tres diferenciales calculamos y nos da el flujo total 18pi, que es el flujo total saliente de las 5 caras que tiene ese sólido B. Por último vamos a hacer el ejercicio 65.4, que también nos pide determinar el flujo de un campo vectorial a través de la esfera unitaria que está indicada ahí. Entonces tenemos que para calcular directamente el flujo saliente vamos a integrar fácilmente, vamos a trabajar con una integral triple, calculamos la divergencia de ese campo vectorial, planteamos la integral. El recinto de integración lo vamos a plantear en coordenadas esféricas, dado que estamos trabajando con una esfera, planteamos correctamente su jacobiano y planteamos la integral triple de la divergencia de f, y nos queda que el resultado del flujo total que emerge de esa esfera es 4/3 pi unidades de flujo. Por último, para ya cerrar esta unidad número 5, les queda para resolver los ejercicios 5.64 y 5.65, que son de teorema de Stokes y teorema de Gauss.